¿Qué tal, amigos de Espacio Libre TV? Casi desde principios del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de que el Poder Judicial se reformara a sí mismo, que ellos pusieran las bases de una reforma al interior de ese poder, que ellos mismos hicieran una reflexión a conciencia con miras a humanizar, democratizar y hacer que la justicia sea equitativa para todos los mexicanos. Ese podrido Poder Judicial no prestó oídos al justo llamado del presidente de México. Por el contrario, soberbios como son, argumentando independencia, hicieron más evidente su corrupción y su impunidad, y también su afinidad por los políticos de derecha. Sin recato alguno, reafirmaron su postura de ir de la mano con los grupos de poder económico y en una actitud de reto al presidente, reafirmaron también ser descarado santuario de los partidos de oposición, donde estos se refugiaron después de haber sido sacados por el pueblo del Poder Ejecutivo. La idea del presidente era que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación se autorreformara. Pedía que en base a la Constitución ejercieran una justicia igualitaria para todos los mexicanos, a sabiendas que históricamente han protegido principalmente y como imperiosa necesidad a los grupos de poder fáctico en México. Esto no sucedió. Al contrario, a la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se mostró arrogante y retadora ante el Poder Ejecutivo, soberbia ante la representatividad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, incluso en un acto protocolario de aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Esto ocurrió el 5 de febrero de 2023. Norma Piña se quedó sentada en un acto sin precedentes ante el anuncio de la presencia del presidente de México. Me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado el presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros. Eso fue un claro reto a la figura presidencial. Una invitación a la competencia de las vencidas. Luego se multiplicaron los amparos promovidos por los opositores a las obras insignia de la Cuarta Transformación, hallando eco y apoyo total en el Poder Judicial. Pero no tan solo eso. Se quitaron la máscara y se dedicaron, sin discreción alguna, a proteger a magnates para que no pagaran al gobierno federal miles y miles de millones de pesos que estos adeudaban a la Secretaría de Hacienda. ¿Qué logros a favor de los ciudadanos de bien ha hecho la señora corrupta Norma Piña? Aquí enumeramos algunos. Absolver a Rosario Robles. Tan así que salió de la cárcel sin mancha ni pena, después de la estafa maestra que nos costó más de 5,000 millones de pesos. Perdonar al ladrón exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Descongelar las cuentas millonarias de la esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón y procesado por narcotráfico en los Estados Unidos. Descongelar también las cuentas millonarias de Cárdenas Palomino, cómplice de Genaro García Luna. También liberar en 4 ocasiones a Uriel Carmona. Liberar a Juan Collado. Frenar las reformas electorales. Frenar la reforma energética. Liberar a narcotraficantes, asesinos y feminicidas en todo el país. Despilfarrar el dinero de todos los mexicanos con sus insultantes sueldos y prestaciones que sumadas llegan mensualmente a más de 800,000 pesos, violando la Constitución que prohíbe que los funcionarios públicos ganen más que el presidente de la República. Hay evidencias de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, operó a favor de la oposición. Incluso, descaradamente llegó a tener reuniones privadas con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Ante la negativa del Poder Judicial al llamado del presidente de la República, en el sentido de que ellos mismos se reformaran, Andrés Manuel López Obrador envió la iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados, misma que no fue aprobada dado que Morena no contaba con la mayoría calificada en las cámaras. La oposición
logró frenar dicha iniciativa de reforma. De ahí viene el llamado a llevar a cabo el Plan C, que consistió en lo que ya todos sabemos, lograr que pues en las urnas se ganara la mayoría calificada en el Congreso, como ocurrió. Tal petición del presidente y de la ahora virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum fue escuchada, valorada y aceptada por más de 35 millones de mexicanos que dijeron: ok, ahí está el Plan C, ahí está nuestro voto de confianza para que se lleven a cabo esas reformas constitucionales que el país necesita y por el cual estamos depositando mayoritariamente nuestro voto. Ahora la pulverizada oposición y los grupos de poder fáctico están pidiendo ser escuchados, están pidiendo que haya consenso, que haya mesas de diálogo. No, señores, ese consenso y esas mesas de diálogo ocurrieron ya en las pasadas elecciones. Y el consenso fue mayoritario a favor de las reformas constitucionales. No puede pesar más la opinión de unos cuantos que se sientan ahí en esas mesas de diálogo, donde se va a sentar también la oposición vencida. No puede pesar más que los casi 36 millones de mexicanos que ya dieron el sí a la reforma judicial. Ahora, hasta los corruptos ministros de la Suprema Corte de Justicia salen a reconocer que el Poder Judicial es perfectible. Aquí los lloriqueos de este corruptazo ministro de nombre Jesús María Aguilar. Si no hay Suprema Corte independiente que haga respetar la Constitución y por lo tanto los derechos humanos, porque eso es finalmente lo importante, esto está acabado. Entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable, porque sería una sola persona la que decidiera todo. No, los ministros no somos actores políticos, no podemos ni debemos estar saliendo a hacer declaraciones o confrontaciones. Nuestras decisiones son lo que marcan el camino. Pero sin una Suprema Corte independiente no hay remedio. La reforma al Poder Judicial se convirtió el pasado 2 de junio en un mandato popular, que debe ser respetado y que estamos seguros que así será, porque como decía mi abuela, a chillidos de marrano, oídos de matancero. Gracias, si te gustó este contenido comparte para que más mexicanos se enteren. Hasta la próxima.